Buenas noches, hermanitos, hermanitas, querida iglesia, hermanitos que se conectan mediante las plataformas de Facebook Live y de Zoom. Qué alegría nuevamente estar frente a ustedes para hablar de la bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de un libro muy bonito, el libro de Marcos, que contiene 16 capítulos, con un tema principal, un tema central, que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para predicar el evangelio del reino de Dios. Sí, el Hijo de Dios, el que vino encarnado vivo a predicar la palabra para que nosotros nos arrepintamos y creamos en el evangelio. Tiene un propósito muy importante de saber quién es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo predicaba la palabra de Dios en diferentes ciudades, queridos hermanitos. En Galilea, Decápolis, Sidón, Judea, Capernaum. En este último le gustaba predicar a las orillas del mar de Galilea. Principalmente es un lago, pero se lo llama mar de Galilea por las olas que se semejan a un mar y por la tradición. Nuestro Señor Jesucristo les predicaba la palabra muchas veces subido en una barca por la multitud que venían de diferentes ciudades. Y es así que él predicaba la palabra mediante parábolas a las personas. Pero a las personas más cercanas, a los discípulos, les predicaba completo, les predicaba el evangelio completo. Es así que nosotros debemos seguirle a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos predique la palabra completa, el misterio del evangelio de Dios. Hoy vamos a abrir el libro de Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 41, y veremos quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos obedecerle a nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanitos? Vamos como primer punto, ¿por qué debemos seguir a Jesús? Nos dice en Marcos capítulo 4, versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Todo el día nuestro Señor Jesús predicaba la palabra de nuestro Dios en Capernaum, junto al mar, a las orillas del mar. Jesús tenía un día muy difícil, un día muy cansado, todo el día predicando la palabra, queridos hermanitos. Y les digo que también no tenían tiempo ellos para comer. Y les digo porque vamos a ver en el capítulo 3, versículo 20 del mismo libro, donde nos dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. No tenían muchas veces tiempo para comer el pan diario, queridos hermanitos. Bueno, ya anocheció, en Israel anochece tipo alrededor de las 19:30, y Jesús les va a decir algo muy importante. Jesús les va a dar una disposición, Jesús les va a dar un mandamiento, les va a decir, pasemos al otro lado. Asimismo, como nuestro Señor Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, nuestro Señor Jesús nos invita a nosotros a pasar al otro lado, a pasar al camino verdadero, al camino de nuestro Dios Todopoderoso, queridos hermanos. Jesús y sus discípulos se dirigen al otro lado del mar. En este caso se dirigen a Decápolis, a la región de Gádara, donde los gadarenos. Vemos que en el contexto, en el capítulo 5, en el versículo 1, nos dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Ellos van al otro lado del mar, queridos hermanitos. Es más o menos alrededor de unos 15 kilómetros donde se van a trasladar entre el mar y caminar, alrededor de unos 15 minutos se van a trasladar nuestro Señor Jesús con los discípulos. Veamos lo que nos dice Marcos capítulo 4, versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Es muy importante lo que nos dice en este versículo. Hay que tomar en cuenta y en consideración y hacernos una pregunta: ¿qué hacía nuestro Señor Jesús que venía tanta gente, tanta multitud? Pues bien, nuestro Señor Jesús venía a predicar el evangelio del reino de Dios. Él estaba muy cansado. Posiblemente nuestro Señor Jesús se descompensó.
porque nos dice que le subieron a la barca, ¿no? Y no le subieron a la barca cualquiera, sino nuestro Señor Jesús le subieron a la barca que Él había dispuesto. Como nos dice capítulo 3, versículo 9. Dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Queridos hermanos, también nos dice nuestro Señor, también nos dice las Sagradas Escrituras que no solo estaba la barca de nuestro Señor Jesús, sino había diferentes barcas alrededor. Nuestro Señor Jesús vino a la tierra a predicar la palabra hasta el cansancio, hasta dormirse muy cansado. Miren lo que hizo nuestro Señor Jesús por predicar la palabra de nuestro Dios. A ustedes les ha haber pasado muchas veces en su trabajo, en sus estudios, tienen que doblar, ¿no es cierto? Se han quedado más de 24 horas despiertos. A mí me pasó una vez en mi trabajo, cuando le tuvieron que tumbar al presidente Lucio Gutiérrez. Estuve 48 despiertos alrededor por la presidencia. Imagínense, uno se queda medio sonámbulo y se queda uno dormido profundamente. Así posiblemente estuvo nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. También en esta vida encontramos muchas barcas. Las barcas más grandes, barcas más lujosas, barcas más bonitas, barcas más maravillosas, barcas de diferentes colores. Pero nosotros debemos escoger la barca que nuestro Señor Jesucristo nos dispone, la barca que nuestro Señor Jesucristo nos prepara. Debemos coger la barca que nuestro Señor Jesucristo nos dispone. Vamos a ver lo que nos dice el punto 2. ¿Por qué debemos ir a Jesús en las adversidades? Capítulo 4, versículo 37 del libro de Marcos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. El viaje estaba yendo con mucha normalidad, con mucha tranquilidad, pero de repente el mar de Galilea se enfurece, se enoja este mar de Galilea. Llega mucha tempestad, mucho viento, y encima de eso en la barca se llena el agua, porque nos dice, se anegaban que así llenarse, estaban llenándose la barca de agua. Y asimismo nosotros pensemos en nuestra vida, queridos hermanitos, todo nos va bien, tenemos bajo control nuestras vidas, todo nos está lleno de maravilla. En nuestros trabajos, en nuestros estudios, estamos excelentes en nuestros estudios, no tenemos enfermedades, todo nos sale bien en los negocios, pero de repente llega la tormenta, llega la tempestad, no tenemos para pagar el arriendo, no tenemos para pagar las deudas, perdemos nuestro trabajo, perdemos el año en la universidad, nuestro negocio que estaba pactado se pierde, queridos hermanos, y así pasa en cualquier tipo de actividades que nos pasa en el diario vivir. A veces, queridos hermanos, es necesario que nos pasen este tipo de tormentas, este tipo de tempestades, para nosotros poder seguir el camino de Dios, acercarnos a Dios y mirar a nuestro Señor Jesucristo que está arriba, queridos hermanos, para ser humildes y sencillos. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 4, versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Primeramente nos hacemos una pregunta, ¿dónde queda la popa? La popa queda atrás del barco, queridos hermanos. Ahí le ponen a nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba dormido con la cabeza en un cabezal, dice, que es un cojín o una almohada, porque estaba cansado. Hay que tomar en consideración que muchos de los discípulos eran pescadores. Ellos tenían experiencia en el mar. Para ellos es un día normal, queridos hermanos, no tengan miedo, pero comenzaron a estar asustados. Y ellos le despiertan a nuestro Señor Jesús y le dicen, Jesús, despiértate, ¿no ves que tienes cuidado porque ya estamos pereciendo? Despiértate y ayúdanos a sacar el agua de la barca. Ellos piden solo una parte nomás que le ayude, que solo sacar el agua. Asimismo nosotros muchas veces pedimos que nos ayuden solo en este problemita, o a veces nosotros nos acordamos solo cuando tenemos un percance. Pero nosotros no pedimos la ayuda en general, que nos ayude en todo. Así somos muchas veces nosotros, queridos hermanos. Por eso nosotros debemos pedir que nos ayude en todo nuestro Señor Jesús.
Pues bien, queridos hermanitos, vamos a ver también otra pregunta. Si ustedes le ponen a nuestro Señor Jesús como los discípulos en la parte de atrás o le ponen a nuestro Señor Jesús en la parte de adelante, pues tengo que decirles y les invito a que nosotros siempre le pongamos a nuestro Señor Jesús en la parte principal, en la parte de adelante, siempre adelante a nuestro Señor Jesús. Vamos a ver lo que nos dice Marcos capítulo 4, versículo 39. Y levantándose, le dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Nuestro Señor Jesucristo se despierta, se levanta y toma el control de la situación. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús reprende al viento y reprende con solo dos palabras. Le dice, calla y enmudece, y el mar le obedeció, queridos hermanos. Él con su autoridad hizo calmar el mar. La tormenta les iba a destruir, pensaron que iban a morir, estaban turbados, pero nuestro Señor Jesucristo les dijo con dos palabras, calla y enmudece, y el mar se quedó quieto. Sí, es el mismo, el nuestro Señor Jesucristo, Él es Hijo de Dios, el que tiene poder sobre la creación. Con la palabra de su poder tiene control sobre todo lo creado. Aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que le dijo, hágase la luz y se hizo la luz, aquel que dijo, se haga las plantas y los animales y se hizo la planta y los animales, queridos hermanos. Él puso orden en las cosas, ahora abre su boca y calma la tempestad. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Dios, a Él hay que alabarlo, a Él hay que glorificarlo, queridos hermanos. Ahí nos hacemos otra pregunta muy fundamental y muy importante. ¿Confiamos nosotros en nuestro Señor Jesucristo? ¿Confiamos en nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, solamente Él nos puede salvar cuando nosotros ya no podemos más en nuestras vidas, porque a veces nosotros hemos llegado hasta ese punto, ¿no? Cuando todo nos ataca, ya no podemos más, queridos hermanos. Él es el que nos hace dar esperanza. Él es el que nos puede hacer que los problemas, castigos, pruebas, tribulaciones se calmen, cesen. Él es el único que puede tomar el control de la barca en que nosotros estamos subidos. Él es el único que nos puede dar la paz, así como nos dijo nuestro Señor Jesús. Vamos ahora al punto 3. ¿Por qué debemos ir a Jesús confiando en Él? Vemos lo que nos dice Marcos capítulo 4, versículo 40 y Marcos 4, versículo 41. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿O cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían los unos a los otros, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Nuestro Señor Jesús les reclama a los discípulos y les dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están asustados? Les dice, ¿por qué no tienen fe si yo estoy al lado de ustedes? Las olas, claro, las olas les habían golpeado, las olas ya estaban sobrepasando la barca. Y claro, asimismo, ellos por sacar el agua también estaban ya débiles, estaban cansados. Asimismo, cuando a nosotros nos llega una enfermedad un poco complicada, nos va dejando débiles, cansados, y también nos va dejando atormentados porque no vemos si es que la enfermedad la va a parar. Ahí es donde nosotros debemos tener fe en nuestro Señor Jesús, hermanos míos. Luego de mirar este grandioso milagro que hace nuestro Señor Jesús, los apóstoles no seguían teniendo fe. Le dicen que ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Miren, los discípulos, ¿por qué temían? Si ellos no debían temerle. Ellos nunca fueron tratados mal por nuestro Señor Jesús. Ellos siempre le vieron a nuestro Señor Jesús hacer el bien. Ellos estuvieron más de 1 año y medio juntos con Él. Ellos comieron juntos con nuestro Señor Jesús. Ellos caminaron con nuestro Señor Jesús. Ellos vieron tantos milagros que hizo nuestro Señor Jesús.
que curó al paralítico, que curó al de la mano seca, que perdonó pecados, que le curó a la suegra de Pedro. Y así ellos no creían en nuestro Señor Jesús. Ellos no tenían fe, queridos hermanos. Por eso les encomino a que ustedes sí tengan la fe. Cuando tengan sus grandes tribulaciones, tengan la fe, tengan la confianza en nuestro Señor Jesús. Pero, y eso es una pregunta que también es muy importante. Ellos no creían en Jesús, pero había alguien que creía en Jesús. Si había alguien que creía en Jesús, ¿saben quién es? Los espíritus inmundos. Miren lo que nos dice Marcos 3:11. Los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Claro, ellos eran ángeles caídos del cielo porque se les rebelaron contra Dios, pero son espíritus inmundos que nuestro Señor Jesús no acepta. Debemos hacernos también una pregunta muy importante, queridos hermanitos. ¿Realmente nosotros seguimos el camino de Dios? Si usted es cristiano y vive en pecado, yo le invito a que dejemos ese pecado y sigamos el camino de Dios, porque nuestro Señor Jesús no acepta espíritus inmundos. Por eso nosotros debemos estar limpios, debemos bautizarnos para el perdón de los pecados, debemos seguir el camino de Dios, debemos adorar a nuestro Dios porque Él no acepta pecados inmundos, pecados sucios. Por eso es necesario seguir el camino correcto, el camino de nuestro Dios, queridos hermanos. Y bien, pero hay que decir también que los apóstoles sí hicieron una cosa bien, ¿no? A pesar que hicieron algunas cosas mal, hicieron bien. Ellos obedecieron a nuestro Señor Jesús. Y va a haber una segunda tormenta que no está constando en el libro de Marcos. Por eso nos vamos a trasladar a Mateo capítulo 14, versículo 33. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta es otra tribulación. Vemos su reacción de los discípulos. Ahí sí creen en nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí tienen fe los discípulos, queridos hermanos. Es una respuesta favorable que debemos tener nosotros también, esa fe, cuando pasemos momentos de dificultad. Para concluir, mis queridos hermanitos y hermanitas, vamos a dar dos respuestas a las preguntas que eran: ¿quién es Jesús y por qué debemos seguir a Jesús? Debemos seguirle a Jesús porque Él predica el evangelio del reino de Dios. Debemos seguirle a Jesús porque Él nos invita a que pasemos al otro lado en la barca que Él nos dispone. Debemos seguirle a Jesús porque Él calma tempestades y calma los vientos. Debemos seguir a Jesús porque Él es el Hijo de Dios. Debemos seguirle a Jesús porque Él nos da la fe suficiente para seguir el camino correcto. Debemos seguir a Jesús porque Él es el Hijo del Hombre. Debemos seguir a Jesús porque Él es el mismo Dios. Por eso debemos adorarlo, debemos cantarle, debemos glorificarle a nuestro Señor Dios Todopoderoso, queridos hermanos. No permitamos que sea en vano que vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo para morir por nosotros, para morir crucificado por nosotros, para ser latigado por nosotros, para ser escupido por nosotros, para ser vejado por nosotros, para que venir a derramar su sangre por nosotros. No permitamos que eso sea en vano, queridos hermanos. Les invito a todos ustedes a que nos subamos a la barca que nuestro Dios nos dispone y pasemos al otro lado. Muchas gracias, queridos hermanitos.